En algún lugar de México, existe una academia para señoritas, dirigida por Maca Rivera, la cual garantiza que puede convertir a cualquier jovencita en una diosa doméstica. El curso intensivo de 4 semanas está por iniciar, y la directora le da la bienvenida a un nuevo grupo de chicas. Luego le pide a cada una de ellas que se presente y mencione el por qué está ahí. La primera en hablar es Maribel, una chica súper torpe que entró ahí porque se le quemaban los pasteles. Luego está Heidi, una chica fresa que desea a toda costa ser la esposa perfecta para su novio de apellido de alto estatus social. También se encuentra Pía, una chica genio en economía que se refugia en los libros, y Adela, una chica rebelde que está ahí bajo la promesa de que si aprende a comportarse, la enviarán a Londres a estudiar actuación. Por último, tenemos a Valentina, una chica sumamente introvertida que se refugia en la música. Ella prefiere no compartir el por qué se encuentra ahí, pero Maca insiste en que lo haga. Adela, que no tiene miedo en desafiar a la directora, le pide que no moleste más a Valentina. Y gracias a su intervención deciden dejar el asunto en paz. Más tarde Valentina le regala una envoltura de caramelo a Adela como forma de agradecimiento. Luego, las chicas ven por la ventana como la ama de llaves le pone candado a la puerta, entendiendo así que las actividades están por iniciar y no podrán salir más al exterior. Los siguientes días son de puro aprendizaje. La maestra Maca les enseña a cocinar, a coser, y a planchar de manera correcta. Pero mientras todo esto sucede, Adela no para de molestar a Heidi, ya que le causa conflicto quién será su futuro suegro, aparte de ser algo rebelde e inquieta. Hasta que provoca un cortocircuito y todo el lugar se queda a oscuras. Entonces podemos ver cómo las chicas disfrutan el poder compartir tiempo juntas, a excepción de Heidi, que prefiere mantener su distancia todo el tiempo. Al día siguiente, las chicas muy emocionadas ven al vecino lavar su auto, y Adela le insiste a Valentina para que vaya a verlo, y no se pierda de tan espectacular vista. Ella se acerca y solo dice que el chico está bien, pero Maribel, algo ofendida, le dice que está más que bien, está buenísimo. Entonces Valentina le sigue la corriente y le dice que sí. Más tarde Heidi y Adela comienzan a discutir, y parece que la situación va a terminar en golpes, pero para evitarlo Valentina grita que es gay, captando así la atención de todas las chicas. Entonces, les cuenta que su madre la descubrió haciendo el amor con otra chica. Y no pudo con tanta sorpresa que le contó a su hermano el cura, y él le recomendó inscribirla a esa academia, para ver si se le cura. Y de paso se olvida de Ana. Pía le dice que ser gay no es estar enfermo, y Valentina le responde que debería decirle eso a su madre. Adela le pregunta el por qué no les había contado que es gay. Valentina, algo confundida, le cuestiona que si para ella será algo importante. Y la conversación es abruptamente interrumpida por Heidi, que de manera grosera le dice que ella da asco. Adela le pide que no diga tonterías, pero ella continúa. Añade que no puede creer cuántas veces sin querer se han tocado, y Adela insiste en que deje de actuar como una estúpida, ya que no todas viven en su mundito de apariencias. Entonces Heidi se retira molesta. Luego, Maribel le pregunta si Ana es su novia. Y Valentina le dice que ella y Ana hacen música juntas, y eso le parece de lo más romántico a Maribel. Y a partir de ese día, ella le preguntará muchas cosas acerca de las relaciones íntimas entre mujeres, ya que es la más curiosa del grupo y la que nunca ha hecho el delicioso. Luego, llega el fin de semana en el que las chicas pueden salir de la academia para visitar a sus familias. Valentina se encuentra en su habitación tocando el ukelele, cuando de repente escucha un ruido en la ventana. Se trata de Ana, que la llama desde abajo. Valentina escapa por su ventana para ver a su novia, se dan un besito, para luego caminar juntas de la mano. El fin de semana ha terminado y las chicas están de regreso en la academia. Las cosas parecen ir igual. Hasta que un día, Heidi se molesta con su prometido por no atenderle el teléfono y Adela le pide que se calme, pero ella reacciona de la peor forma y le dice que cómo puede estar tranquila si ahora vive con una drogadicta, con una subnormal, una nerda y para acabarla con una lesbiana. Valentina le dice que no se preocupe, ya que ella no es para nada su tipo. Adela se enfurece y le pide que no les hable de esa manera, pero Heidi continúa con su actitud grosera y le dice que a la que debería de callar es a su amiguita la lesbiana, que todo el tiempo se la pasa hablando de relaciones íntimas entre mujeres.
Adela le dice que por lo menos Valentina ya probó y ya sabe lo que le gusta, y no se hace la tonta como ella, que en su mundito de apariencias, cree que su prometido es lo único que hay. La situación termina en golpes. Pero antes de que suceda algo peor, las chicas logran separarlas. Más tarde, Valentina va a buscar a Adela, que se encuentra debajo de un árbol muy pensativa. Ella le confiesa que ya no soporta a Heidi. Valentina le comparte la canción que está escuchando en ese momento, añadiendo que es la última que escribió con su novia, y siempre la ayuda a sentirse mejor. Adela cree que es muy linda y que tiene mucho talento. Van pasando los días y todas han decidido dejar el asunto a un lado. El grupo continúa con sus actividades de manera normal. Hasta que de nuevo, Adela y Heidi se ven involucradas en un drama familiar que hace que las cosas terminen mal para todos los presentes, incluyendo la escuela para señoritas de Maca Rivera, que aparentemente cerrará sus puertas por falta de presupuesto, y la mala reputación que se han encargado de darle el dúo problemático. Adela, que no puede con la culpa, ya que todo se originó por un malentendido, intenta arreglar las cosas con Heidi, que por todo el drama ocurrido ella y su novio cancelaron la boda. Heidi, muy vulnerable, confiesa que ve imposible arreglar las cosas con él, porque se irá en poco tiempo del país. Adela se siente confiada, y le dice que entre todas ejecutarán un buen plan para que él no se vaya. Heidi, con una actitud pesimista, no cree que funcione, y Valentina muy tiernamente la reconforta y le dice que todo saldrá bien. Entonces Heidi, muy avergonzada, le pide una disculpa a Valentina por toda su ira mal dirigida. Y Valentina, bromeando, insiste en que no se preocupe, ya que, como dijo anteriormente, ella no es su tipo. Todas las chicas ponen de su parte para que la reconciliación funcione. Y entre tanto drama, parece que tienen todo resuelto, y la boda sí se llevará a cabo. Los novios están listos para casarse. Vemos muchas reconciliaciones, disculpas y demás. Pero la que sucede a continuación es la más significativa. Maribel sube al escenario para invitar a Valentina a compartir su increíble talento con todos los demás. Ella toma a Ana de la mano, para juntas subir. Y una vez ahí y frente al micrófono expresa que quiere dedicar la siguiente canción al amor, porque al final es lo único que importa. Después de escuchar estas palabras, la madre de Valentina, que también se encontraba en el evento, al fin lo entiende y lo acepta, y con una dulce sonrisa lo demuestra. Todas las personas presentes disfrutan de la linda melodía y la pasan genial. Al final nos enteramos que Valentina y su banda grabaron su primer disco y ahora están de gira por todo el mundo.